como David. El Espíritu de Dios se mueve en mí, yo canto como David. Yo canto como David. Yo canto como David. El Espíritu de Dios se mueve en mí, yo alabo como David. El Espíritu de Dios se mueve en mí, yo alabo como David. Yo alabo como David. Yo alabo como David. El Espíritu de Dios se mueve en mí, yo oro como David. El Espíritu de Dios se mueve en mí, yo oro como David. Yo oro como David. Yo oro como David. El Espíritu de Dios se mueve en mí, yo canto como David. El Espíritu de Dios se mueve en mí, yo canto como David. Yo canto como David. Yo canto como David. El Espíritu de Dios se mueve en mí, yo alabo como David. El Espíritu de Dios se mueve en mí, yo alabo como David. Yo alabo como David. Yo alabo como David. El Espíritu de Dios se mueve en mí, yo oro como David. El Espíritu de Dios se mueve en mí, yo oro como David. Yo oro como David. Yo oro como David. Santo, 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 dicen los querubines. Santo, 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 es nuestro Rey Jehová. Santo, 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 es quien nos redime. Porque el Señor es santo y la tierra llena de su gloria está. Porque el Señor es santo y la tierra llena de su gloria está. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. No pasará. No pasará. Santo, 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 dicen los querubines. Santo, 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 es nuestro Rey Jehová. Santo, 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 es quien nos redime. Porque el Señor es santo y la tierra llena de su gloria está. Porque el Señor es santo y la tierra llena de su gloria está. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. No pasará. No pasará. ¿Quién es Jesús? La gente se pregunta.
suyo, por su grande amor. Adórale, oh Iglesia, por Jesús tu Redentor, rescatada por su gracia, libre por su grande amor. Yo te adoro, yo te adoro, yo te adoro, buen Jesús, mi buen Jesús. Yo te adoro, reverente, oh Cordero Santo de mi Dios. Yo te adoro, yo te adoro, yo te adoro, buen Jesús, mi buen Jesús. Yo te adoro, reverente, oh Cordero Santo de mi Dios. Gracias a Dios, nuevamente nos encontramos unidos en el mismo Espíritu, a través de la unidad del Espíritu de Dios. Bendito sea su nombre. El tema para esta ocasión es la continuación del tema el amor de Dios, descrito por Juan apóstol, el discípulo amado. Y quiero decirles que la epístola de Juan es una epístola profunda porque está defendiendo la fe de Cristo Jesús. En su primera carta combate los errores de la doctrina del docetismo, que en el primer y segundo siglo fue famosa. Esta doctrina del docetismo sostenía que Jesús no era un hombre real, sino que simplemente parecía serlo. Era como una gangrena que se había metido a la iglesia de Éfeso. Y el pastor allí era el apóstol Juan. Entonces Juan le urgía hacer una carta para defender la verdadera fe, la realidad de Jesucristo. Este concepto del docetismo prácticamente se opone a la encarnación de Jesucristo. Por lo tanto, anula la expiación y la resurrección. Era una blasfemia. Era un desprestigio total a la obra realizada por Jesucristo. Juan tenía un enemigo doceta en la iglesia en Éfeso llamado Cerinto. Es muy conocido en la teología, que contradecía las enseñanzas de Juan, pero de una manera terrible. Por eso Juan hace mucho énfasis sobre la carne y la sangre de Cristo Jesús, tanto en su evangelio como en esta primera carta de Juan. Capítulo 4, verso 2 de primera de Juan, que está hablando siempre de la carne y de la sangre de Cristo, y capítulo 5, versos 6 y 8, etc. Por eso es muy importante esta primera carta de Juan para la defensa de la obra realizada por Cristo Jesús en un cuerpo de carne y hueso. Y precisamente por ser una carta en que se defendía la fe de Jesucristo, usa un lenguaje especial, lleno de amor, pero a la vez enfático, fuerte. Usa el sistema de comparación. Compara, por ejemplo, hay 5 comparaciones en esta carta. Luz, tinieblas, hijos de Dios, hijos del diablo.
Caín, Abel. Muerte, vida. Aborrecer, homicidio. Y cuando se lee esta carta a un público, de pronto piensan que es el pastor el que está usando ese lenguaje tan fuerte. Pero no, mis queridos hermanos. Es lo que está escrito en la palabra de Dios. Y por eso era importante hacer esta aclaración. Cuando escuchen esos términos fuertes, son los que usó Juan. Porque lo requería la iglesia de Éfeso. Para que estuviera preparada para combatir esa doctrina errónea. Así que vamos a continuar con el tema que habíamos dejado pendiente. Aquí viene una advertencia de Juan en su primera carta que dice, el verso 9. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está aún en tinieblas. Subraye. Como es enfático, preciso, fuerte. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, aún está en tinieblas. Es una advertencia. En el griego dice, en la oscuridad está hasta ahora. Quiere decir que tenía tiempo de militar en la fe de Cristo, pero este cristiano aborrecía a uno, a dos, a tres, no sé cuántos, pero aborrecía. Y dice, el que dice que está en la luz, pero aborrece, permanece hasta ahora en la tiniebla. No había sucedido nada en él, según el concepto de Juan. Imagínese usted la importancia que da Juan al amor de Dios. En la Nueva Versión Internacional dice, todavía está en la oscuridad. Todavía. No ha salido de las tinieblas. Todavía está en la oscuridad. A pesar que él piensa que ya está en la luz, que está en Cristo, pero aborrece. Es lo contrario a lo que es Dios. Y Juan es categórico y dice, aún está en tinieblas, no está con Dios. Es muy importante entender esto, mis queridos hermanos. En cambio, el que ama a su hermano, a sus hermanos de la iglesia, y obviamente por ende a la hermandad de la sociedad humana, dice, ese está en luz y no hay tropiezo para él. Miren qué importante es el amor de Dios. Evita los tropiezos, porque tiene el amor de Dios, perdonador, soporta, tiene paciencia, no es precipitado, no guarda rencor, no se amarga. Entonces, ¿qué tropiezo va a tener? No se enoja, no es iracundo, no actúa con precipitación, porque el amor de Dios, según la Sagrada Escritura, es paciente. Qué precioso. Ahora, la segunda advertencia. Dice 1 Juan capítulo 2, verso 11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Aquí viene la advertencia. Anda en tinieblas. Y lo peor, sigue diciendo Juan, y no sabe a dónde va. ¿No es enfático Juan? Es enfático. Está diciendo una realidad. Está inspirado por el Espíritu Santo. Dice estar en luz, pero aborrece a su hermano. Entonces está en tinieblas. Anda, dice aquí, en tinieblas. No sabe a dónde va. Es como un ciego. El aborrecimiento ciega, porque llena de ira, de enojo. Eso es muy triste. Dice, porque las tinieblas, sigue diciendo el verso 11 del capítulo 2 de Juan, han cegado sus ojos. Imagínense lo que ocasiona el aborrecimiento, ceguera espiritual. Por favor, hermanos, entendamos esto. ¿Quién mejor que Juan para describir esto? Pero mire la fuerza con que habla Juan. Quiere decir que pierde el blanco espiritual.
lo perdió. Convirtió la fe en Cristo en una simple sociedad religiosa, nada más. Y eso no es. Eso no es. Los lavados en la sangre de Cristo conformamos al cuerpo de Cristo. Simbólicamente somos el cuerpo de Cristo. Sabemos a dónde estamos y a dónde vamos. El que aborrece pierde la visión espiritual. Vive pues una vida común y corriente, como decía el adagio allá desde el tiempo de Isaías profeta, capítulo 22 y verso 13. Comamos y bebamos, que mañana nos morimos. Es la digo como quien dice, de todas maneras vamos a morir, ¿qué importa? No, hermanos. El verdadero discípulo de Jesús no pierde el blanco, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, Cristo Jesús. Adelante. Dando amor de Dios, no el personal, porque el personal es, ¿me quieres? Sí, yo también. ¿Me quieres? No, no te quiero, yo tampoco. Ese es el amor material. Eso no sirve. Eso es superfluo. El verdadero amor es el amor de Dios. Así que esa segunda advertencia es muy, muy importante. Y ahora una pregunta para mí y para usted, estimado hermano que nos ve. La pregunta es, ¿aborrece usted? Es posible que digan, ¿yo? No. Imposible. Pero le vuelvo ahora a hacer otra pregunta. ¿Ha pensado qué es aborrecer? Mire lo que es aborrecer. Se empieza por un sentir de antipatía. Un sentimiento así interno de antipatía. ¿Qué quiere decir antipatía? Sentimiento suave a rechazar a alguien así suavecito por allá adentro, como que quiere salir, pero como que no sale, pero no le cae bien aquel, ni el otro, ni aquella. Un sentimiento de antipatía. Sea con razón o sin ninguna causa. Siente antipatía. Si eso continúa, llega a otro grado. ¿Cuál? Aversión hacia esa persona. Aversión. Ya maduró la antipatía. Ahora ya es aversión. ¿Qué quiere decir aversión? Sentimiento más fuerte de rechazo hacia alguien. Se repite con o sin razón. Y lo peor es, si continúa ese sentimiento, actúa por separar de sí a esa persona. No desea ni verla, mucho menos asociarse. Y cuando desafortunadamente están en grupo, tiende a contradecir lo que expresa esa persona. Le cae tan mal, ya es aversión, ya es una acción de separarse, le chocan sus opiniones, sus puntos de vista y prefiere ya irse separando más y más lejos de esa persona. Pero no llega hasta allí el aborrecimiento. Si continúa, se va aumentando y llega al extremo de no tolerar la presencia de esa persona. Ya no la tolera. Y ya, ¿sabe cómo se llama eso? Ya se llama odio. Odio. ¿Alguna razón? El amor de Dios no permite que haya ninguna razón para odiar a alguien. El amor de Dios perdona. Perdona, no disimula. Perdona el amor de Dios. Si hay alguna razón. Ahora, y si no hay ninguna razón y odia, se ve que Satanás
tiene atado ese corazón, envenenado, lleno de veneno, que odia y odia. Su sentimiento es de repulsión total. ¿Y sabe qué es lo peor? Que llega al extremo de desearle el mal. Por ejemplo, ahorita estamos en esta situación. Esa persona que ya llegó al odio dice, ojalá que en esta pandemia se muera. Hasta eso llega. Y si no lo dice, lo piensa y lo siente. Y está esperando alguna noticia y está esperando a ver si esa persona que tanto odia ya se enfermó. Ay, qué bueno, ojalá que se muera. Estimado hermano, no se deje arrastrar por el aborrecimiento. Ya vimos lo que dice Juan. Lo que dice Juan. Que aborrecer es estar en tinieblas. Dice estar en la luz, pero esa persona está en tinieblas. Puede ser músico de la iglesia, cantante, pastor. Puede ser un eminente y elocuente predicador. De nada sirven los títulos, hermano. Los títulos salen sobrando. El verdadero título es, como lo vamos a ver más abajo, el Hijo de Dios. Ese es el verdadero título. El que ama, el que perdona. Repito, no disimular, sino perdonar. Ese es el amor de Dios. Ahora la pregunta es, ¿quién ocasiona esas tinieblas? Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 4, dice, en los cuales el Dios con D pequeña, con D, de Dios, pero pequeña, el Dios de este mundo, dice Pablo, esta es la Biblia, Pablo, segunda de Corintios 4, 4, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado la mente de los incrédulos. ¿Y cómo es posible que siendo creyente sea incrédulo? Ya lo dice Juan. El que cree que está en la luz y aborrece, no sabe a dónde va. ¿Quién le cegó? Satanás. Le da lugar. Mire, como un pensamiento, un sentimiento y un pensamiento así de, primeramente de antipatía y luego de aversión. Satanás dice, estás perfecto, vas muy bien. Y llega Satanás y lo inspira y le da fuerza, continúa con eso el Dios de este mundo. Para que no le resplandezca realmente el evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Es que tener relación con Dios no es cualquier cosa, es el Ser Supremo. Es el creador de lo visible e invisible. Es una persona divina, nadie la ha visto, por eso es que es por fe. Pero sentimos su manifestación, hermanos. Así como los que fuimos espiritistas, sentíamos la fuerza del Satanás que nos tenía, pero del cuello. Dios nos arrancó de eso, gloria a Dios. Nos convirtió para estar a las plantas de Jesucristo. De manera que es triste. Por eso volvemos a la parábola del Divino Maestro. No solamente los incrédulos, sino también los que ya empezaron a creer. Como es el caso del primer terreno que dijo Jesús en la parábola de la siembra. Cayó la semilla, según Mateo 13, 19. Y todo el que oye la palabra del reino y no la entiende en su sentido, en su propósito, en su finalidad. Es que no es una simple filosofía. No, hermanos, es la verdad de Dios. Es Dios mismo manifestado, revelado en su palabra. Pero no la entiende. Entonces viene el maligno y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Y dijo Jesús, ese es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. O sea, ¿por qué? Porque no la entendió, entonces está allí a la par del camino que
Viene Satanás, inmediatamente arrebata, lo entretiene con esto, lo entretiene con lo otro, empieza a meterle antipatía, aversión y separación y al fin odio. Tengan cuidado, mucho cuidado, mis queridos hermanos. Ahora, ¿qué se necesita para vencer al maligno, que es el que arrebata la palabra? Repito la pregunta. ¿Qué se necesita para vencer al maligno, que es el que arrebata la palabra? La respuesta no es mía. La respuesta es de la palabra de Dios. Precisamente Juan lo dice. Primera carta de Juan, capítulo 2, verso 14, segunda parte. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes. Y ahora subraye. Y la palabra de Dios permanece en vosotros. Y habéis vencido al maligno. Qué precioso pasaje. ¿Entendió la clave, la razón? La forma en que se vence al maligno. Cuando la palabra de Dios permanece en la mente, en el corazón, en el ser, en ese hombre interior, en esa nueva criatura. Y entonces con esa palabra habéis, dice, vencido al maligno, porque el maligno mete esa tentación. Pero Jesús dijo, escrito está. Y esto otro, y Jesús responde, escrito está. Y cuatro veces respondió, escrito está, y salió corriendo el diablo. ¿Por qué no podemos hacerlo? Claro que podemos. Simplemente ponga mente y corazón, deseo de oír la palabra, de entenderla. La meta es Dios, la meta es estar con Dios. Entonces, hermanos, esa es la clave. Sencillamente, la palabra, úsala para vencer la tentación. Eres casado y se presenta una mujer ahí para que tú adulteres con ella. Di, la palabra me prohíbe, yo tengo Espíritu Santo. El mandamiento dice, no adulterarás. Reprendo al maligno. Usa la palabra. Aquí claro dice, y habéis vencido al maligno. Los contemporáneos de Juan, ¿por qué nosotros no? Si el Espíritu es el mismo, nuestro Dios es el mismo, nuestro intercesor Jesucristo es el mismo. ¿Por qué poner pretextos? Y para terminar esta parte, decimos o invitamos a usted, estimado oyente que nos escucha, dejemos obrar en nosotros el poder que recibimos a través del Espíritu Santo de Dios. Como dice Efesios 3:16. Esa es la respuesta. Efesios 3:16. Que os conceda, conforme a las riquezas de su gloria, subraya ahora, el ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior, que es simbólicamente la nueva criatura, es el hombre interior. Porque esta carne, pues es la carne imperfecta, sí, llena de tentación, claro que sí. Pero usted tiene un hombre interior, la nueva creación. Y el Espíritu de Dios actuó en esa nueva creación para dominar esa carne, sus ojos concupiscentes, etcétera, etcétera. Aquí lo dice, que os conceda conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior. Y agrega Efesios 3:20, segunda parte, según el poder que obra en nosotros, dice Pablo. Todo esto según el poder que obra en nosotros. Allá en el mundo, Satanás es un poder negativo y obra en sus discípulos y en sus víctimas. Claro que sí, yo fui dominado por el demonio antes de convertirme, que Dios me alcanzara en su gracia. Claro que el diablo lo domina a uno totalmente. ¿Cómo es posible que ahora que el Señor nos ha convertido, nos ha traído a su camino, a su luz admirable, a su amor perfecto, no va a dominarnos a nosotros el poder de Dios? Obvio que sí.
Claro que sí, es una realidad hermosa. Y Pablo lo confirma en 1 Timoteo 1, verso 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor. Mire qué mezcla tan preciosa. Poder, pero con amor. Satanás le da poder, pero con odio, con rencor, con deseo de venganza. ¡Qué horror! Claro que se lo da el diablo en el mundo, pero acá Dios nos da el poder mezclado con amor y mire, y dominio propio. ¿Por qué dominio propio? Porque tenemos esta carne. ¿Quién va a negar que no tiene carne? Somos tentados a través de nuestra carne, de nuestras pasiones humanas. Nacimos, dijo David, en pecado me concibió mi madre, no por el acto de concebirlo, sino porque ella estaba ya en un pecado que viene desde Adán y Eva. Entonces yo nací en pecado desde que viene la generación atrás. Claro que sí, entonces nuestra carne es imperfecta, comete errores, pero es muy diferente a que usted ponga mente y corazón y sentimiento de odiar y de hacer el mal. Muy diferente, tenemos que hacer diferencia en eso para poder comprender. Así que muy importante, nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Le cree usted a lo que dice Pablo? Solo Pablo podía estar crucificado. Y no vivo ya yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Solo Pablo? ¿No es para todos? ¿No es para usted? ¿Desperdicia usted esa grandeza de Dios en el reino de Dios, en el reino de luz? No es posible. Entonces no hemos entendido. Pero hermanos, hasta aquí dejamos por hoy. Dios mediante, si el Creador, nuestro Padre, nos permite vida y salud, el sábado por la tarde continuaremos este tema y lo finalizaremos. Así que por hoy vamos a dar gracias. Nuestro Padre, gracias por tu palabra. Toda pregunta la respuesta está en tu palabra. Tu palabra es eminencia. Tu palabra es la respuesta perfecta. Y Jesús respondió a Satanás de una manera perfecta y con carácter. Y es lo que quiere Juan, que comprendamos que tenemos que ser firmes y más aún con el poder que Dios nos da, mezclado con amor y dominio propio. Muchas gracias. Te lo agradecemos de todo corazón, esperando que la persona que aún no ha entendido lo que es tu evangelio, o quizá no lo ha oído, pero está oyendo estas explicaciones, ábrele el sentido para que pueda comprender que tú lo estás esperando con todo el corazón para darle salvación. Gracias, Señor. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. No tengo cuidados ni tengo temor de lo que me espera aquí. Confío tan solo en mi buen Salvador, el cual cuida